Listo. Bueno, vamos a compartir. Vamos a compartir la pantalla. A ver, un momento. Vamos a compartir la pantalla y me avisan si se ve. A ver. Sí, a ver, ¿me comentan si se ve mi pantalla, por favor? Te confirmo que sí se logra ver. Y discúlpame, Juan Carlos, que te robe unos segundos. Solamente comentarle a todos los presentes que si van quedando dudas o consultas, las pueden ir escribiendo en la ventana del chat para luego nosotros ir respondiéndola paso a paso. ¿Ok? Adelante, Juan Carlos. Sí se visualiza, Juan Carlos. Perfecto. Perfecto, listo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Carlos Valera, soy asociado senior encargado del área laboral y migratoria de Moar Abogados. Y en esta oportunidad vamos a hablar brevemente de lo que es la legislación laboral minera. Vamos a ver un poco de cómo se crea este régimen, vamos a ver un poco de qué particularidades tiene y vamos a ver también un poco los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, que claro, con el tiempo que tenemos en esta oportunidad, nos sería para tener un pantallazo general. Ya más adelante podremos ahondar en el tema o por la casuística que tengan. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sí, justamente acá lo que tengo que comentarles es que a diferencia de los otros regímenes laborales especiales que se han creado en el tiempo, no hay una regulación unificada sobre el tratamiento laboral aplicada a los trabajadores de la actividad minera. Es decir, no tenemos una legislación o una norma unitaria sobre la materia, sino que vamos a ver que está repartido en diversos medios normativos. Y tenemos que tener en cuenta que la norma que digamos que empieza creando el régimen minero es del año 92, porque recordaremos que también en ese año también salió la ley general, el tubo de la ley general de minería, con lo cual se quiso dar este impulso al sector minero, que es un sector sumamente importante en nuestro país. De hecho, el Perú tiene una gran gama de yacimientos donde justamente se ve todo lo que es la exploración, la explotación, ya vemos diferentes tipos de productores, desde el artesanal hasta el mediano o gran productor minero. Claro, que la norma de minería solo te define a quién es el artesanal y quién es el pequeño productor minero, y se entiende que todo lo que esté por arriba de la unidad referida para los pequeños productores mineros ya es mediana minería. El término de gran minería es un término coloquial que se ha dado en el tiempo en el sector de negocios. Entonces, tenemos que justamente este sector minero, claro, tiene trabajadores que son trabajadores administrativos y de trabajadores operativos. Vamos a enfocarnos en los operativos, porque mucha de la regulación se hizo para los operativos, porque el administrativo, a fin de cuentas, está en la oficina, y muchas veces no está en el campamento. Perdón. Entonces, ¿cuál es el ingreso mínimo que tiene que tener un trabajador minero? Ese es el ingreso mínimo. Si podemos hablar de ingresos superiores, sí, pero es el ingreso mínimo que debemos considerar. Entonces, justamente en el año 89, en agosto, es que se estableció que tenían que tener los trabajadores del sector minero un ingreso mínimo que no podía ser inferior a un 25% del adicional a la remuneración mínima vital. Entonces, ¿cómo lo tenemos en este caso? Tenemos que si el sueldo mínimo es 1025, entonces tenemos que el sueldo base debería ser 1281,25. En este caso, se indica que tienen derecho a ello todos los trabajadores que presten labores, ya sean empleados o obreros de la actividad minera, incluyendo el personal que trabaja a través de contratistas o subcontratistas. Recordemos que no por el hecho de uno ser una contrata, deja de percibir estos ingresos. Ahora, tenemos justamente que con el paso del tiempo se va incrementando el sueldo mínimo. Entonces, cuando el sueldo mínimo, si es que llega a aumentar, obviamente este valor va a incrementarse. Y también tenemos que tener presente que el sueldo mínimo ha sido utilizado en los últimos años como un factor político, como un factor que busca generar popularidad de un gobierno o una gestión frente a problemas que viene teniendo esta gestión
en el manejo del país. Entonces, muchas veces la opción más fácil es aumentar el sueldo mínimo, pero, y como veremos más adelante, tenemos que tener en cuenta que aumentar el sueldo no simplemente implica aumentar el sueldo en sí, sino que también es aumentar las prestaciones, también es aumentar el costo de los beneficios sociales, es también aumentar la carga laboral para el empleador. Y lo que justamente necesitamos como país es tener un, un sector formal, un sector que no caiga en informalidad por los sobrecostos laborales y tampoco que sea un empleo precario, porque vemos que el sector minero es un sector sumamente riesgoso también. Tal es así que el sector minero es uno de los sectores que tienen enfermedades profesionales con nombre y apellido, digamos, para las labores que se realizan, así como también obligaciones especiales como la entrega del SSTR, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, en su modalidad de póliza salud y póliza pensión. Entonces, tengamos presente esto porque justamente son los conceptos que atañen al aumento del ingreso mínimo minero, si es que correspondiera más adelante, o si es que hubiera también una diferenciación como se quiere hacer, que es por regiones, y diciendo que el sueldo mínimo debería ser diferente por cada región, aduciendo que el costo de la canasta es diferente. Bueno, hay quienes comparten esa opinión, hay quienes no la compartimos, pero es lo que se tiene y es, digamos, con lo que tenemos que estar hoy en día, que es un sueldo mínimo que es el que debe considerarse para las labores de trabajadores mineros, así como lo de contratistas y subcontratistas. Yendo ahora a lo que es la asignación familiar, que si bien nosotros tenemos que hay un 10% del sueldo mínimo, es decir, tenemos que es un de 102.5, va a tener derecho a percibir esa asignación de trabajador que tenga a su cargo uno o más hijos menores de 18 años o que estos hijos que ya hayan superado la mayoría de edad se encuentren cursando estudios superiores universitarios y se extiende este beneficio hasta 6 años posteriores del cumplimiento de la mayoría de edad. Claro, esto pensando en que no todas las carreras duran 5 años o 4 años, o que hay carreras como Derecho, por ejemplo, que duran 6 años. Pero también hay que tener en cuenta que hay pronunciamientos judiciales que señalan que debe tomarse más bien como base de estos 6 años que se curse una carrera con éxito, es decir, que si tenemos un estudiante que todos los ciclos está arrastrando curso, ya hay pronunciamientos que indican que es posible retirar el beneficio, pero claro, es un tema muy sensible y más aún en ese sector porque muchas veces este sector minero tiene sindicatos y sindicatos que hacen negociaciones colectivas y a través del pliego colectivo pueden solicitar una mayor asignación familiar o una asignación familiar que sí o sí tenga que corresponder, no importa si es que el hijo cursa o no cursa los estudios con éxito. También va a tener derecho el personal que tenga un hijo mayor de 18 años, pero que se encuentre con una discapacidad severa, que esté debidamente certificada. Entonces, con esto tenemos que tener en cuenta que la asignación familiar no cambia mucho con el sector general, pero sí tenemos que tener en cuenta que acá es importante ver que esta es la base, pero muchas veces hay un convenio colectivo que como ya se conoce a través de la modificatoria que hubo en el 2022 del reglamento de la ley de negociación colectiva, es que los efectos del convenio colectivo no van a surtir efecto para personal que no esté sindicalizado, salvo pacto en contrario entre las partes, claro está. Ahora, ¿cuál es la remuneración por trabajo en horario nocturno? Esto es importante porque, como ya nosotros conocemos, existe el trabajo nocturno, digamos, el habitual, que el habitual, digamos, es el que tenemos de la noche a 6 de la mañana y que no puede ser remunerada con un pago que no sea menor al 35% de la remuneración mínima vital. Es decir, si estuviéramos hablando del sueldo mínimo más del 35%, estaremos hablando de 1.383.75 soles. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ese es para el régimen general.
En el régimen minero el tema cambia, porque claro, tenemos justamente esta labor que se da de 10 de la noche a 6 de la mañana y acá deben percibir el 35% adicional sobre el ingreso mínimo minero, que cuando ya vimos en la diapositiva anterior, es de el sueldo mínimo más un 25%, más un 25%. Entonces tenemos que esos 1.281.25 lo pasamos a sumar el 35% y estaremos hablando de 1.729.69 como concepto de remuneración por trabajo nocturno. Pero ojo, que en el supuesto imaginemos que el trabajador gana 1.730, imaginemos. Entonces uno pregunta, pero entonces, doctor, tengo que pagarle el 35% de esos 1.730, considerando, ojo, que ya estoy pagando más del ingreso mínimo minero más el 35%, es decir, estoy pagando por unos centavos, por 31 centavos estoy pagando más del mínimo. ¿Tengo que pagar como sueldo base adicional? No. Tenemos que tener en cuenta que cuando uno paga el más del mínimo, ya no tiene que pagar más. No es que es la tasa o la sobretasa, es sobre la base de la remuneración eh, natural del trabajador, sino que es sobre el ingreso mínimo minero. Entonces, si el trabajador gana 2.000 soles, ya no tengo que pagarle ese 35%. Es algo que quiero que tengan muy en cuenta porque a veces se tiene justamente este problema de pensar que sí corresponde este tipo de pago adicional cuando ya uno tiene una remuneración base mayor a la mínima. Vamos a ver ya. Entonces, ahora también tenemos que, así como en nuestro país tenemos muchos días feriados, que ya sabemos que tenemos 16 días feriados, sumándole a los 8 días no laborables compensables, tenemos, pero esos son sujetos a acuerdo. En el caso de los feriados, bueno, claro, tenemos que justamente el trabajador no va a trabajar ese día, no va a prestar labores ese día, y yo como empleador tengo que pagarlo. Hasta ahí tenemos todo de acuerdo, claro. En los últimos años se han creado una gran cantidad de feriados. Y hoy por hoy tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso justamente para crear un día feriado más en el mes de junio por este concepto del orgullo andino. Es posible que ese proyecto de ley no prospere, pero igual hay que estar atentos. Además de eso, tenemos que en el año 89 se declaró el 5 de diciembre como el Día del Trabajador Minero. Este es un feriado no laborable para los trabajadores del sector en servicios de minería metálica o trabajadores metalúrgicos de la actividad minero-metalúrgica y que no va a comprender a los trabajadores de las oficinas administrativas ubicadas en localidades distintas a las unidades vinculadas con el proceso de exploración o explotación. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les había dicho al inicio de la presentación, no confundamos el régimen que puede tener un trabajador de oficina, como puedo ser yo, como puede ser Richard, con alguien que esté trabajando en el socavón, que alguien que esté trabajando justamente en la obra, digamos, en la mina. No confundamos porque son justamente conceptos distintos. Es como que si nos fuéramos a hablar del régimen agrario, por ejemplo. El régimen agrario hace una gran salvedad, una gran división entre ciertos tipos de trabajadores a los que sí les aplica el régimen agrario y a quienes no les aplica. Acá es lo mismo. Hablamos del trabajador operativo, es el que sí le aplica, mientras que al trabajador administrativo no le va a aplicar este concepto. Entonces, por ahora tenemos que la remuneración mínima que debe tener un trabajador minero es el sueldo mínimo más 25%. Hasta ahí estamos claros. De ahí, la asignación familiar es el 10% del sueldo mínimo, no del ingreso mínimo minero, sino del sueldo mínimo. Luego tenemos que el ingreso mínimo minero más el 35% es el trabajo, es la jornada de trabajo nocturno, que es de 10 a 6 de la tarde. Te digo, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Luego tenemos que la jornada de trabajo habitual es de 48 horas, pero claro, vamos a ver más adelante que existe el régimen atípico.
que es algo muy importante porque se usa bastante en sectores de este tipo, porque no es lo mismo, por ejemplo, que uno puede estar trabajando en las oficinas de la ciudad, donde marca la hora y se va a su casa y regresa al día siguiente a las 8 o 9 de la mañana. Porque tenemos que en ese tipo de sectores se conoce la jornada típica justamente porque la unidad de producción está lejos de donde uno vive. Es decir, el campamento minero puede estar a 3 horas adentro de la ciudad. Y imaginémonos, si alguien va todos los días 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, 6 horas en el día, ¿en qué momento descansa para renovar las labores? Entonces se crea la jornada típica para que justamente se tengan jornadas más prolongadas, pero que en promedio no superen las 8 horas diarias. Ahora, tenemos justamente, bueno, además de los días feriados, como les decía, tenemos el Día del Trabajador Minero, que justamente acá la gran diferencia también radica en que estos procesos o esas actividades de minera metálica o trabajadores metalúrgicos de la actividad minero-metalúrgica también están definidos en la Ley General de Minería y este día, así como es feriado no laborable, sí se paga. Entonces acá tenemos una suspensión imperfecta de labores porque no trabajas y te pago. Y es un feriado no laborable. Es decir, en diciembre tengamos presente que ahí hay una gran seguidilla porque tenemos el 5 de febrero, el 5 de diciembre, el 8 de diciembre y el 9 de diciembre. Entonces, para que uno tenga presente que hay una gran parte donde no se va a poder trabajar. Pero claro, lo que se suele hacer es, se ve si es que se puede compensar ese día con otro día para que no tener el tema de que uno trabaja un día sí, un día no, sino que trabajas un día sí, un día no. Entonces, esa es una forma, digamos, de gestionar esto. O también viendo de la jornada típica, justamente, viendo de compensarlo en los días, de descanso, para no tener ese problema. Como les decía, la jornada, regular, la jornada típica, es de 8 horas diarias o 48 horas, semanales. Sin embargo, el trabajador minero puede tener una jornada atípica o acumulativa. Y en este caso, tenemos que tener presente que son facultades del empleador, hay facultades del empleador a disponer esto. Entonces, ¿qué tenemos? Que en la empresa, el empleador está facultado a establecer la jornada ordinaria de trabajo, ya sea de forma diaria o semanal, porque no siempre van a establecer que uno trabaje el mismo día, el mismo horario, sino que hay horarios rotativos, como les dicen, y en la jornada típica también hay eso. También pueden establecer jornadas compensatorias. Por ejemplo, si tengo un trabajador que hace horas extra hoy día, le digo, bueno, mañana trabajarás menos tiempo y no afecto su pago. Y claro, con eso me evito también el tema de pagar el porcentaje de horas extra, que como sabemos es el 25% por las primeras 2 horas extra y el 35% por la tercera hora extra en adelante. Entonces, con eso buscamos mantener el equilibrio. Ahora, también se puede reducir o ampliar, pero claro, prorrateando el número de horas en la semana y también el sueldo, siempre y cuando hay un consentimiento expreso del trabajador. Ahora, también tengo que tener presente que cuando establecemos este tema de jornadas compensatorias o de que un trabajador haga horas extra, es importante tener el consentimiento del trabajador. No es posible o no es recomendable en todo caso que uno obligue al trabajador a realizar horas extra. Claro que hay una excepción cuando hablamos de casos fortuitos, fuerza mayor, fuerza de naturaleza. Ahí sí no hay un consentimiento necesario, pero si es que fuera un día regular, sí requiere un consentimiento del trabajador. Y también hay que tener presente que si es que mi cierre de la jornada de trabajo es a las 6 de la tarde, por ejemplo, y yo no me percato que el trabajador sigue en la oficina trabajando, se entiende que tácitamente le he permitido realizar las horas extra, con lo cual tengo que compensar esa hora extra, ya sea de forma económica o de manera compensatoria con un día libre. Voy comentándoles esos temas porque es sumamente importante tener estos sí presentes independientemente del régimen en el que estemos, pero creo que es una información que sí deben tener en cuenta.
Como les decía, bueno, el empleador está facultado a establecer turnos fijos o rotativos, los que van a poder variar en el tiempo según las necesidades del centro de trabajo. Y acá va lo importante, que pueden establecer jornadas alternativas acumulativas o atípicas, que son periodos de trabajo continuos seguidos de periodos de descansos acumulados, como los famosos 14 por 7. Bueno, antes se tenía el 28 por 28, 21 por 7, y demás tipos de similitudes, ¿no? Para poder establecer los regímenes atípicos, porque justamente no era recomendable estar haciendo un traslado tan prolongado todos los días, porque es un problema, digamos, para la empresa y también para los trabajadores y la productividad en sí. Y como les decía, bueno, cuando hay un tema de caso por fuerza mayor, justamente podemos ya hablar de una disposición sin requerir consentimiento. ¿Quiénes están excluidos de la jornada máxima? Es decir, quienes no tienen derecho a lo que son horas extra. Es el personal de dirección, que es el que ejerce la representación general del empleador frente a otros trabajadores o terceros, y que comparte funciones de administración o de gestión, y de cuya actividad o grado de responsabilidad depende el resultado de la actividad empresarial. Por ejemplo, un gerente general, un country manager, un gerente administrativo, un CEO, un CFO, entre otros. Pero también está el personal sujeto a fiscalización inmediata, que es el que realiza las labores usualmente fuera del centro de labores, así como sin supervisión inmediata del empleador. Claro, es un poco difícil establecer, por ejemplo, que para un trabajador de campo, un trabajador de mina, sea considerado como uno sujeto a fiscalización inmediata, porque más bien es al que más tengo que fiscalizar, porque como les decía, es una labor sumamente sensible, es una labor que uno se voltea 2 segundos y tienes un gran riesgo de que un trabajador se pueda accidentar o que un trabajador pueda adquirir alguna enfermedad profesional en el tiempo. Y yo he visto casos en la práctica donde por un descuido un trabajador se ha cercenado algún dedo o ha perdido la vida, y en muchos casos la autoridad, por más que uno haya tomado las acciones de dar los EPPs, de dar la charla de recomendaciones, de establecer los mecanismos de ayuda y todo, igual para la autoridad no ha sido suficiente, ya sea para el SUNAFIL o para el Poder Judicial. Y cuando hablamos de SUNAFIL, ahí ya estamos hablando de cosas mayores, porque SUNAFIL recientemente, bueno, hace un par de años, se estableció una modificatoria al reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, justamente para definir que el inspector de SUNAFIL, si es que verifica que existe un una negligencia de parte del empleador respecto al incumplimiento en materia de seguridad y salud ocupacional, está facultado a cerrar hasta por 30 días calendario la zona afectada o la unidad económica entera, para que no ocurran los actos que puedan poner en riesgo la vida de más personas. Entonces es bastante importante tener presente esto al momento de poder conducir la gestión del personal y también la seguridad del mismo. Bueno, también quienes no están sujetos a ellos son el personal que presta servicios intermitentes de espera o vigilancia o custodia, que en este caso son personal que opera por necesidades, bueno, dentro de las operaciones de la empresa, pero con necesidades discontinuas. El periodo del refrigerio es justamente el periodo para que el trabajador tome sus alimentos, y que puede ser el por el desayuno, almuerzo, cena, pero nunca el refrigerio puede tomarse antes de la jornada ni después de la jornada. Tiene que estar dentro de la jornada. Y no puede ser menor a 45 minutos. En este caso no va a formar parte de la jornada de trabajo, salvo que haya un pacto en contrario. Es decir, por ejemplo, un convenio colectivo donde se diga que la hora de refrigerio está dentro de la jornada. En este caso, si un trabajador, por ejemplo, almuerza en 20 minutos, yo no puedo disponer el tiempo del trabajador a decirle, bueno, almuerzaste en 20, ponte a trabajar, sino que terminará sus almuerzos en 20 y se pondrá a hacer otra cosa hasta que le toque volver a trabajar. Es importante que, si es que hablamos de personal fiscalizado, tengamos en cuenta que el personal en este caso va a tener que firmar un cuaderno de asistencia, un registro de asistencia de entrada para salir a almorzar, para regresar a almorzar, para salir de la empresa.
porque justamente acá es donde se calculan las horas extra y también donde Sunafil a veces ha hecho investigaciones, inspecciones, y ha visto que el cuaderno de incidencia, en este caso el registro de asistencia o el sistema, tiene un registro de que todos los días el trabajador entra a las 9 de la mañana, almuerza a la 1, regresa a las 2 y se va a las 6. Entonces, para Sonafil es un poco increíble que alguien sea una máquina que empiece a una hora determinada, sin diferencias de minutos o segundos, que salga a almorzar a una hora determinada, que regrese a una hora determinada y siempre el mismo patrón. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque se toma como que si estuviera adulterado el registro. Como les decía, bueno, las horas extra, es el trabajo realizado más allá de la jornada ordinaria. Y ojo que estamos hablando, así estamos hablando de régimen atípico o típico, igual se puede dar el caso de horas extra. En este caso, como les decía, las horas extra deben ser voluntarias, deben ser consensuadas por las partes, salvo que hubiera un caso de fuerza mayor, y en caso, este, yo obligo a un trabajador a realizar horas extra y se compruebe que lo obligue, tengo que pagarle 100% de la sobretasa de ese valor de hora. Y esto puede ocurrir antes de la hora de ingreso o luego de la hora de salida. Es decir, si yo le digo a un trabajador, oye, ven antes para ordenar algo o porque tenemos que operar desde temprano, entonces ahí podemos hablar de justamente una hora extra sin que sea dentro de la jornada, sino que está antes de la jornada. Igual se considera. Como les decía, el pago de sobretiempo es del 25% de las primeras 2 horas y el 35% para las restantes. Se puede acordar que haya un periodo de descanso en lugar de hacer el pago, un periodo de descanso, lo cual es válido, pero tiene que ser acuerdo de partes y dentro del mes que dentro del mes calendario siguiente aquí que se realizó el trabajo sale un pacto en contrario. Hay que tener esto presente porque muchas veces quedan de palabra y a la hora de la hora no quedaron en nada porque no hay nada escrito, se fue el jefe y todos se olvidaron de la hora extra y es todo un problema de ahí para la nómina, porque hay que pagar esas horas extra. O en el caso de vacaciones también, o sea, si voy a hacer un cambio de vacaciones, de venta de vacaciones o de fraccionamiento, también hay que dejarlo todo por escrito. Ahora, ¿qué tenemos también que tener presente en el caso de un trabajador, ya sea administrativo o minero, que esté justamente realizando labores bajo una jornada? Como le decía, tiene que haber un registro de asistencia, tiene que ser para trabajadores que tengan un vínculo laboral directo con la empresa, o los que estén destacados a través de intermediación laboral, o los beneficiarios de modalidad formativa, es decir, practicante pro profesional. Y no van a estar sujetos al registro el trabajador de dirección, ni los no sujetos a fiscalización inmediata, ni los que prestan servicios intermitentes de espera de vigilancia o custodia. Esto porque justamente tenemos que tener en cuenta que no, como no están sujetos a horas extra, no tiene mucho sentido que registren la asistencia. Y la norma también es textual en ese sentido. Ahora, vamos con lo que es la jornada típica, que este es un tema sumamente delicado para empresas de este tipo de sector, y más que todo de los sectores extractivos. El Tribunal Constitucional, ya hace varios años, justamente estableció que no se podía trabajar más de ocho horas diarias, pero estableció que se permitían jornadas acumulativas siempre que el periodo, digamos, de laboral sea de un promedio de 3 semanas o más corto, pero que no se supere las 8 horas diarias o 48 semanales. Con esto no quiere decir que uno tenga que decir el periodo de 3 semanas sí o sí, sino que puedo tener un periodo menor, pero tengo que en promedio tener un promedio de 3 semanas y que no se supere las 8 horas diarias. Justamente a raíz de esta confusión salió una aclaratoria, que es la que indicaba que las empresas mineras que cumplan de manera copulativa o conjuntamente las condiciones previstas en el test de protección de la jornada laboral máxima para trabajadores mineros, indicaba que podían superar las 8 horas diarias de trabajo siempre que junto con los descansos, que también se acumulan, no excedan las 8 horas diarias o 48 semanales. Y que este cálculo tenía que tener en base a un periodo de 3 semanas o un periodo más corto. Porque justamente se generaba esa duda de entonces solo puedo tener 3 semanas y ya no más. No es que se da justamente el hecho para que se tenga un promedio. Entonces,
En el fundamento 14 justamente de la aclaratoria se indica que ello no quiere decir que las jornadas acumulativas, atípicas o concentradas sean de 3 semanas, sino que su promedio se computa en periodo de 3 semanas y que en este caso las jornadas que superan ello no serían compatibles con la Constitución. Ahora tenemos que, por ejemplo, había mucho este famoso 28 por 28, o por ejemplo un 21 por 10, es decir, promedios que no permitían que se dé. Y vamos a ver más adelante unos ejemplos, que justo está acá. Por ejemplo, tenemos que la jornada laboral es de días A, los días de suspensión, que son los días que no trabaja, por ejemplo, es un 14 por 7. El descanso semanal obligatorio, bueno, tenemos 21/3 y claro, considerando como si estuviéramos hablando de 10 horas diarias, tenemos que el promedio de horas es de 7,77. Si es un trabajador trabajando 14 horas, digo, trabaja 14 días con 10 horas al día, entonces tiene justamente un, promedio de horas de 7,77777, es decir, 7,78 horas. Pero la cosa cambia si tenemos a alguien que labore 11 horas diarias, porque vamos a tener que ya la figura cambia y automáticamente se pasó por media hora. ¿Y qué decir de alguien que trabaje 12 horas? También se pasó por más casi hora y media. Y si aumentamos los días y decimos ya, aumento 2 días de jornada laboral y reduzco 2 días de suspensión, en 16 por 15, porque en promedio 3 semanas, ¿no? 21 con 10 horas diarias, me pasé también casi una hora. Entonces tengamos presente que este es un cuadro, digamos, para que se haga una idea de cómo es que se calcula este tipo de jornada y que es importante para ver si nos está pasando o no se está pasando, porque a veces aquí es donde radica la gran diferencia entre qué tipo de jornada puedo aplicar o no, o si es que estoy generando una bola de nieve, acumulando horas extra por horas extra por horas extra por horas extra, al final puede generarse una contingencia para la empresa porque tenemos que son conceptos que no se pagan y que a la hora de que tenga que pagarse, van a aumentar el cálculo de la remuneración y por consiguiente el cálculo de los beneficios sociales. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Ahora, dentro también de los derechos del régimen minero, tenemos lo que es el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, más conocido como el FCJMS, que es un fondo de seguridad social, cuya finalidad es otorgar un beneficio complementario a la pensión de jubilación de los trabajadores que desarrollan actividades riesgosas para la vida y para la salud. En este caso se creó en el año 2011 y justamente con la ley de jubilación de trabajadores mineros es que se estableció este régimen y también para los trabajadores vinculados al régimen pensionario actual. En este caso, justamente lo que busca es que los trabajadores pongan un fondo social, un fondo de salud y de pensión. En este caso también tenemos que es un carácter intangible que aplica a la jubilación de trabajadores y trabajadores mineros, ya sea del sector minero, metalúrgico, siderúrgico, que laboren en esos centros en minas subterráneas o que realicen actividades de extractivas de tajo. Y que en este caso los fondos están constituidos en un 0,05% de la renta anual de la empresa antes de impuestos, así como un 0,5% mensual de la remuneración bruta mensual de cada trabajador. Ese es, digamos, cómo se calcula este concepto. Y que, claro, el pago de los aportes va a haber una obligación de retener el aporte del sujeto que paga o que tienen remuneraciones a los trabajadores, es decir, empleador, y que esta se paga a SUNAT. Justamente es SUNAT la que se va a administrar esos aportes que luego van a ser transferidos al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales y que, claro, van a remitirse tanto a la NP y la FP los conceptos para poder indicarlos en la pensión y va a establecerse cómo que se va a hacer el pago de los aportes. Y también, bueno, se establece que se tiene que presentar una solicitud de obtención del beneficio complementario de este fondo hasta el último día hábil de cada año. Se tiene que acreditar la condición de pensionista y la pensión no debe ser mayor a la UIT vigente ni al promedio de las remuneraciones percibidas dentro de los 12 meses anteriores a la fecha del cese.
tenemos que la UIT sube cada año, entonces ahí, obvio, por hoy tenemos que 5.150, pero el próximo año podemos estar hablando de 5.250 o 5.300, quién sabe, porque la UIT vamos a ver que siempre sigue subiendo en el tiempo. Entonces, acá tenemos un pequeño cuadro de resumen de que el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales es quien administra los fondos del fondo complementario, y la ONP es la que administra el beneficio complementario y realiza su cálculo, así como efectuar el cálculo actuarial, que justamente el cálculo actuarial es ver la predictibilidad en el tiempo de cómo es que yo puedo prever que se va a comportar el, el escenario de vida de la persona o de una situación correspondiente para poder establecer cómo podría ser la pensión. Por eso que muchas veces cuando se hace el cálculo de un riesgo se utilizan cálculos actuariales para ello. También absolver consultas vinculadas a este fondo, mientras que la AFP va a remitir a la ONP la información necesaria para el cálculo del beneficio complementario, y la SUNAT es quien va a administrar los aportes que se transfieren a este fondo consolidado para integrar el fondo complementario, luego de la comisión que corresponde por la gestión de recursos. Y la SBS va a supervisar y controlar este fondo complementario, justamente porque es una captación de fondos como tal. Ahora, en el caso de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos que en el año 2016 se aprobó el reglamento de la ley, perdón, se aprobó el reglamento de seguridad y salud en el trabajo en minería, que claro, la norma base es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y el reglamento de esta Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llama la Ley 29783, y su reglamento del Decreto Supremo el 005/2012 TR. Pero salió en el 2016 esta norma sectorial, que justamente establece a quienes alcanza este reglamento, que en este caso, considerando ya la modificación que hubo hace unos meses, se tiene que para las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en superficies o subterráneos de minerales metálicos o no metálicos, que en este caso es por exploración, ya sea por perforación de diamantina, cruceros, trincheras, entre otros, explotación, beneficio, almacenamientos de concentrados de mineral, carbón activado, refinados minerales no metálicos, relaves, escorias, entre otros, sistema de transporte minero, labor general y actividades de cierre de minas y actividades de pasivos ambientales mineros en etapa de ejecución de cierre y reaprovechamiento de pasivos. Son actividades en las que les va a aplicar de la manera de seguridad y salud ocupacional en ese sentido. Y también las actividades conexas a la actividad minera, que eso es un tema que desarrolla una modificación reciente, que es construcciones civiles, montajes mecánicos y eléctricos, instalaciones anexas y complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores eléctricos, sistemas de transporte que no son concesionados, uso de maquinaria, equipo de accesorios, mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, campamentos, servicios médicos, vigilancia, construcción, transporte de personal en vías de acceso a la unidad minera y dentro de la unidad minera, así como otro tipo de prestaciones de servicios. Acá se ha hecho un gran aumento, pero que es necesario porque, como nuevamente les digo, es un sector sumamente sensible y tiene que tenerse el cuidado porque es una actividad de alto riesgo. Con una actividad de alto riesgo nunca se puede tener algo a la duda o dejar algo al vacío y a ver cómo se da, sino que es algo importante que tienen que tener en cuenta y tienen que tomar la debida precaución, porque si no, vamos a tener contingencias laborales, administrativas, penales. ¿Quién es la autoridad competente? Y acá vamos a verlo de diversas formas, porque si hablamos de un tema laboral propiamente dicho, seguridad y salud ocupacional, es una AFIP. Pero si vemos lo que es lo que es la infraestructura en sí, es OSINARMIN. Y claro, donde no tengamos una autoridad de este tipo, entonces va a ser el gobierno regional de la localidad. Y son quienes van a poder iniciar procedimientos sancionadores, fiscalizaciones, entre otros. Ahora, ¿qué responsabilidades tendría un empleador que incumple con una medida de seguridad y salud en el trabajo? Porque, ojo, el punto no es que si es que ocurre un accidente ya soy responsable, no. Si yo tengo un accidente de trabajo, una enfermedad, se tendrá que investigar y determinar si hay responsabilidad de por medio, porque si no hay responsabilidad de por medio, no estamos hablando de nada de esto, pero si hay responsabilidad porque no hubo una correcta ejecución de las labores, no hubo una correcta prevención, no se implementó siquiera un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces tenemos que hay tres tipos de responsabilidades y que ninguna cancela la otra.
pueden ir por la misma cuerda y separarse en algún momento, pero cada una tiene consecuencias distintas. En este caso, la responsabilidad administrativa la conduce SUNAFIL mediante la inspección de trabajo y resulta en multas o medidas complementarias, como les decía, el tema de el cierre temporal de la unidad productora, y también, bueno, lo que son las multas, que va a depender justamente de la cantidad de trabajadores afectados, de la gravedad de la multa y también de del tipo de empresa que hablamos. Si hablamos de una microempresa, pequeña empresa, debidamente registradas en el REMIPE laboral, o una mediana gran empresa. Mientras que la responsabilidad civil la ve el juez laboral a través de una demanda de indemnización por daños y perjuicios, que puede ser entablada por un personal que se haya visto afectado por un accidente de trabajo o por una enfermedad ocupacional, o en todo caso por los familiares del fallecido, producto de la inobservancia de esta empresa minera. Y por último, pero no menos importante, la responsabilidad penal que justamente en a inicios del 2020, a raíz del accidente que ocurrió en McDonald's y también en las Galerías Nicolini, se modificó el Código Penal, se modificó el artículo 668-A, justamente estableciendo penas más severas para los gerentes generales, o en este caso los representantes de empresas, que no hayan observado, que hayan sido negligentes respecto a las medidas de seguridad y salud del trabajo que fueron las que al final de cuentas ocasionaron el fallecimiento del trabajador. Y hoy por hoy ya tenemos casos donde han sentenciado con pena privativa más la reparación civil de caso a representantes de empresas. Y justamente esto es algo que tiene que considerarse al momento de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, de hacer las auditorías, de implementar una matriz I per C, de dar un correcto cuidado, de investigar un accidente de trabajo, porque de esta forma uno puede evidenciar cumplimiento y puede evitarse esta contingencia. Caso contrario, tenemos que, por lo menos tú puedes cuantificar la multa de SUNAFIL, puedes establecer cuál sería la pena y lo que no puedes establecer es el tema de la indemnización, porque muchas veces la indemnización es a criterio del juez, no es necesariamente que haya una tarifa, una norma, como es el caso de la multa o una pena ya establecida, sino que muchas veces el cielo es el límite. Yo he visto procesos en los que han pedido daño moral por 10.000 soles y otros en los que han pedido 1 millón de soles por daño moral. Y el juez, bueno, con criterio, habrá resuelto en algunos casos bien y otros con total falta de criterio, ha resuelto. Pero hay que tener presente que todo esto se evita si es que hay un correcto cumplimiento normativo. Esto ha sido todo por mi parte. Yo espero que haya quedado la información clara. Es lo que quería expresarles en este tiempo que se ha asignado. Y más bien, igual, yo les voy a enviar a cada uno la presentación para que si en algún momento desean, podamos conversar más sobre este tema o sobre cualquier otro tema en materia laboral o en seguridad y salud ocupacional. Y nada, bueno, nuevamente quiero agradecerle a Offices, en especial a Adriana y a Richard por la invitación. Es un placer siempre poder estar acompañándolos y espero que no sea la última oportunidad. Muchas gracias. Claro que sí, Juan Carlos, agradecerte el tiempo disponible y también en el caso, no sé si quedan consultas, dudas, Adriana, ¿nos ayudas por Sí, ahí si existiera alguna consulta? justamente hay una consulta que hace Henry. Si me permites, la leo Claro que y sí, la Juan absuelvo. Carlos. Sí, claro. Bueno, Henry, buenas tardes. Un saludo a la distancia. Bueno, se indica lo siguiente. Buenas tardes, estimado y demás compañeros. Tengo la siguiente consulta. Bajo el régimen atípico 2 por 1 que entiendo que, bueno, queda del 14 por 7, ¿qué sería un trabajador se queda laborando 20 días en mina continua y goza solo 7 días libres? Se actualiza el régimen 14 por 7. ¿Cómo quedaría este pago de días? Pues se queda laborando más tiempo, puede compensarse con descanso físico. Ya. Sí, mira, a ver, acá lo primero es que, bueno, ya tenemos el hecho que trabajó 6 días de más. Entonces, la solución más práctica es justamente implementar una, antes de hacer el pago de la sobretasa, buscar justamente esta compensación con descanso físico. El tema es que este descanso físico sea oportuno y no sea diluido en el tiempo de decir, ya te doy esos 6 días, pero te los doy uno por mes, porque entonces no cumples con la finalidad del descanso y ya más bien has comprometido al trabajador, porque alguien trabaje 20 días continuos es un poco complicado, más aún porque hay un agotamiento y acá voy a considerar como si hubiera trabajado 10 horas al día. Entonces tenemos que si alguien trabajó
200 horas en 20 días, es complicado que pueda tener un descanso propio de ahí cuando vuelva a su nuevo descanso, porque gozó los 7 días de descanso, pero ahí tiene 14. Más bien le habría dado esa compensación para evitar justamente tener este problema que se podría suscitar si es que no se hace de forma inmediata, porque es una que hay criterios en los que dice que no basta con el hecho de pagar la sobretasa porque ya estarías incurriendo en una infracción. Entonces, antes que ver el tema de la sobretasa, porque si no, imaginemos, pongo regímenes de 40 por 5 pues si pago sobretasas y tampoco es algo dable. Esto tiene que ser una excepción y no la regla. No decir, bueno, si tengo esto ya pago sobretasas y sorteo la contingencia. Pero haber resuelto tu consulta, Henry. Ya, Emilio indica a ver, Emilio indica, el tema del 14% no me queda claro, eso cuántas horas trabajadas deben tener y cuánto tiempo pueden trabajar al día. Claro, lo que pasa es que la jornada del 14%, Emilio, para que, digamos, esté dentro del margen, es de 10 horas, es la sugerencia que yo hago. Pero puede ser que dispongan que sea menos tiempo, que sea 9 horas y media, 9 horas, en un 14 por 7, entonces te va a calzar el cálculo. Por eso es que les puse en la PPT que les voy a mandar oportunamente, es justamente el cálculo para establecer el 14 por 7. Ahora, ahorita respondiendo a la consulta de Martín, ahorita te digo la norma. Justamente en el año 2016 se aprobó el Reglamento de Seguridad y Salud en Minería, que es el Decreto Supremo 024/2016 CM, que esa es la norma, digamos, que tenemos. Lo que es el fondo, lo que es el Fondo Complementario de Jubilación Minera, es otra norma distinta. Ahí estamos hablando justamente de la Ley 29741. Pero cuando hablamos de actividades conexas a la actividad minera, justamente me refiero al Decreto Supremo 024/2016 CM, que recientemente ha sido modificado a inicios de año, con justamente este agregado de actividades conexas y también dejando un poco en el vaivén de qué serían actividades conexas, pero ya hay un listado más o menos taxativo, solo que al final como que dejan un poco el cajón desastre en ese sentido. Espero haber resuelto sus consultas en ese sentido. No sé si tienen alguna consulta más, si no, hasta aquí sería conmigo. Igual, como les digo, yo les voy a mandar la presentación a cada uno y si tuvieran algún tema que quisieran conversar, lo podemos conversar con total confianza. Perfecto, Juan Carlos, agradecerte el tiempo y de todas maneras, si quedan dudas, Emilio, Martín, siéntanse en la confianza de poder escribirles en el link que se han registrado. También ahí nos pueden hacer el envío de estas consultas. Tanto Moar Abogados y Office, estamos prestos a poder atenderlos en el momento que lo requieran. Si necesitan conversar tanto con Juan Carlos o conmigo en la presentación que les van a llegar, ahí quedan unos teléfonos, así que prestos a poder apoyarlos en el momento que fuera necesario. Como conocen, Juan Carlos es especialista en la legislación laboral y principalmente trabaja en un estudio de abogados, nos permite conocer a este nivel de detalle la legislación y nos permite también poder resolver estas consultas, tanto de la parte legal como que también en el caso nuestro de la manera práctica. ¿Ok? Bueno, Juan Carlos, agradecerte la participación y de todas maneras, si quedan consultas, las anotamos. Igual en este momento vamos a pasar ya a la presentación que tiene que ver con los errores comunes y buenas prácticas en el régimen minero, principalmente enfocada al área de recursos humanos. ¿Ok? Listo, Richard, muchas gracias. No quería irme antes sin responder a la última consulta de Dale, Emilio. dale, justo también me hice la Sí, pausa porque la leí. sí, sí, sí. Bueno, indica que pues, si la empresa desea compensar sus días libres ganados, esto es acumulativo. Entiendo que la consulta va más orientada al hecho que si tengo, por ejemplo, horas extra, o días, digamos, de feriados que he trabajado, que no los he usado. Claro, la idea de esto no es que esperemos a que se acumulen una gran cantidad para poder compensarlos, para poder generar el descanso, sino que
ni bien se genere uno, se compense uno y así sucesivamente, porque si yo espero a que se acumulen bastantes, puede llegar el punto en que la relación laboral deje de subsistir en algún momento y tenga que pagar las sobretasas de golpe. Entonces, no es así como funciona, sino que se van generando, salvo que yo tenga un pacto en contra el que defina, por ejemplo, eh, en el día uno va a ser 2 horas extra, día dos una, y así sucesivamente, y digo ya, esta semana has hecho 5 horas extra o 10 horas extra, vamos a generarte el descanso la siguiente semana, pero porque ya tengo un acuerdo establecido, pero no es que yo dejo que corran, corran, corran y me acuerdo y recién los empiezo a compensar, sino que tengo que tener un acuerdo para poder compensarlos. Ahora, bueno, Martín consulta cómo debo realizar el pago en caso de haya realizado labores el 1 de mayo en el régimen atípico. Claro, lo que pasa es que lo vas a considerar justamente como una jornada propia del 1 de mayo que tiene justamente esta particularidad del pago extra porque se considera el trabajo en el día feriado. Y no es que va a haber un descanso posterior porque igual ya tenías el descanso en el día atípico. Pero bueno, eso ha sido todo por mi parte. Igual, muchas gracias. Lo dejo con Richard para la presentación del caso. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, un favor, ¿me ayudas por ahí? ¿Me confirmas si logras ver mi pantalla nada más? Sí, perfecto. Ok, en esa oportunidad vamos a hablar un poco más ya. Juan Carlos nos brindó el detalle de la legislación. Ahora vamos a ver qué es lo que nos presenta en los errores comunes, en nuestro día a día, en las actividades principalmente que nos enfocan en este proceso, tanto de la nómina, la asistencia, la entrega de documentación y cómo estamos abordando la parte de gestión de talento. En pocas palabras, lo que nosotros detectamos es primero una problemática, cuáles son los errores que generan esta problemática y cómo las buenas prácticas nos pueden ayudar a automatizar procesos, a reducir tiempos, entre otros factores. Vamos a empezar. Para nosotros, uno de los principales problemas que vamos a encontrar en el área de recursos humanos es uno de los puntos que se llama cansancio físico y mental. El encargado de la nómina de asistencia, entre otros, lo vamos a tener. ¿Y esto por qué motivo? Muchas veces sobrecarga laboral. ¿A cuántas personas del área de recursos humanos hemos visto de esta forma? Ya sea en el régimen minero, en cualquier otro régimen, lo hemos visto sobrecargados. O el famoso, déjame, me tomo una tacita más de café y te resuelvo el problema. Estos casuísticas que nos generan luego. Cuando ya nos vemos agotados, pedimos la ayuda necesaria. Cuando ya no podemos solucionarlo, ahí recién estamos evaluando automatizar procesos, mejoras, entre una serie de factores. Otro de los puntos que vamos a encontrar directamente en estos de los puntos es el incumplimiento en las fechas. Si enfocamos al régimen minero, tenemos que trabajar con fechas de corte. Fechas que muchas veces no son del 1 al 30, sino trabajamos de un 15 a un 14, de un 20 a un 19. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos? Que en el campamento minero, que en la unidad minera, que en la mina tal, no han cerrado, no han justificado, no han hecho los cortes necesarios y toda la asistencia o las marcaciones atípicas de estos colaboradores están incompletas. Y todavía tenemos una fecha corta y todavía el día que recién hacemos cortes son los 20, cuando nosotros habíamos quedado un 15 para cerrar una planilla de repente con 5 días de revisión, 3 días de revisión. Entonces, estos factores generan o es una problemática que nos generan luego a incumplimiento con pagos, incumplimiento posiblemente con los abonos, incumplimiento con las declaraciones, entre una serie de factores. Y obviamente nos llevan a multas laborales, a los trabajadores que estén inconformes con sus pagos, el clima laboral pésimo, y vamos descargando muchos de los puntos que al día de hoy hemos tenido o hemos vivido muchos de nosotros viendo esos procesos. Otro de los puntos que vamos a tener, sedes o locales no interconectados. Richard, tengo la minera en lo más recóndito del Perú, donde el internet no llega, es internet satelital. ¿Cómo lo hacemos ahí?
trabajamos actualmente con tecnologías que nos permiten trabajar toda esta información. Entonces, esta interconexión o sedes no conectadas no generan limitancia, nos regresan como el año 80, ¿no? Cuando existía la máquina de escribir. A ese nivel podemos llegar cuando tenemos estos inconvenientes con sedes no interconectadas. Otro de los factores que vamos a tener aquí, los cálculos manuales. Esta es una problemática de muchas empresas del sector minero que tenemos que validarlo. ¿Por qué motivo? Porque nosotros podemos ser muy buenos con el Excel, con la calculadora, nadie lo duda. ¿Dónde surgen los problemas? Principalmente cuando ya empezamos a manejar grandes volúmenes de información. Ahí es donde empiezan los errores, a veces ya el mismo cansancio físico-mental nos hacen ver números diferentes, no razonamos, no actuamos por el mismo cansancio. Entonces, si ya detectamos cuáles son las principales problemáticas, ahora debemos enfocar qué nos generan estas problemáticas. ¿Cuáles son los errores que vamos a tener? Los errores principales que vamos a tener son inconsistencia en las marcas atípicas, el famoso 14x7, 20x10 que nos hablaba Juan Carlos. Aquí vamos a tener uno de los principales errores. Si de repente en la mina no están marcando a tiempo, ¿cómo lo voy a saber yo? Si de repente el trabajador cuando estaba en trayecto no llegó el día que tenía que marcar, yo en la planilla ya le estoy pagando como si lo hubiera elaborado. Primera inconsistencia en las marcas atípicas. Otro de los puntos, mal control de las horas extras y compensación de horas. Justo entre Martín y Emilio creo que estaban haciendo la consulta. ¿Cómo es el tema de las horas extras? ¿Cómo es el tema de las compensaciones? Recordemos que de acuerdo a ley, trabajamos que las horas extras deben ser compensadas en el mismo mes, máximo al mes siguiente. Pero ahora también existen convenios que nos permiten un acuerdo trabajador-empleador donde nos permiten tener como una bolsa de horas, puesto que el trabajador en este mes de repente no necesita el permiso, él desea laborar más porque necesita generar más horas extras o ya está guardando como unas bolsas por compensar para el siguiente mes o más adelante. Esta metodología va a depender siempre del acuerdo a que se llegue. Recuerden, este acuerdo tiene que ser mutuo entre las partes. No puede ser que el empleador desea que generes horas extras, pero te los voy a compensar a largo plazo. No se puede de esa manera, porque si el trabajador lo demuestra que él no deseaba hacer horas extras, podemos caer en una multa laboral como empleadores. ¿Ok? Otro de los errores comunes que vamos a encontrar, la reasignación de los turnos. Juan Pérez no llegó al campamento minero ya, al trabajador que tenía que bajar, por favor, reasígnenle el turno. Ahora su descanso, ¿cómo quedamos con los descansos? Fue una de las preguntas que hacían. Vemos que no solamente son, como se dice en nuestros clientes, sino es en muchos de los clientes o los futuros clientes que puedan existir, tienen estos errores. Y no es solamente con ustedes, créanme que esto es muy común en su régimen. Porque así como ustedes trabajan un 14x7, 14 días lo tengo controlado al trabajador ahí laborando, pero los 7 días siguientes tiene que venir alguien a reemplazarlo para que puedan seguir las operaciones de la empresa. Y si este trabajador por la distancia no llega, ya tenemos ahí que hay una marca o algún trabajador va a tener que quedarse a cubrir esos turnos. Entonces ahí hay uno de los puntos. ¿Y dónde surge un principal punto? Jefaturas y supervisores. Ellos, cuando tenemos los famosos residentes de mina, cuando tenemos a los administradores de mina, uy, discúlpeme, ellos son los principales que deberían tener claro este proceso, como nosotros indicamos. Ellos son quienes tienen que administrar el personal y el área encargada de recursos humanos tiene que gestionarlos. Ustedes no pueden ir a administrar el personal de mina, ¿por qué motivo? Porque no están en el día a día, no conocen ese momento. Entonces, por ello se dice que los jefes y supervisores o encargados de la mina son los encargados de administrar. Recursos humanos tiene que gestionar. Otra de las culturas que muchas veces los jefes o supervisores no entienden es las famosas fechas de corte. Estas famosas fechas de corte son vitales y necesarias para que podamos cumplir con la planilla. Ellos dicen, no sé, mi fecha de pago es el 25 de cada mes o el 30 de cada mes. El área de recursos humanos me está pidiendo cortar un 20. Ah, todavía faltan 10 días, después lo hago. Ese después lo hago genera que retrasos en los pagos para toda la empresa posiblemente, porque no podemos ir soltando pagos a un grupo sí, a otro grupo no. O de repente la cultura de la empresa sí es así, pero ya estamos incumpliendo. ¿Cómo lo hemos visto en muchas empresas para que esto por cultura se logre en las empresas? Muchos me dicen, Richard, es difícil.
El administrador no lo va a hacer. Tiene un asistente que lo dedica a hacer otras actividades, pero no a estas labores. ¿Saben cómo se hacen esos puntos? Principalmente afectando o agregándole dentro de sus objetivos de área, de personales, por el puesto que ocupa, dentro de sus objetivos debe estar estos puntos. La correcta administración. De esta manera vas a ver cuando tú toques un objetivo de su área o de sus objetivos que tiene él encargado y no cumpla esto, sabemos a qué le repercute directamente a sus bonos. Esto económicamente le va a afectar. Cuando tú choques por primera vez, que de repente el gerente te va a decir reintégraselo, págaselo, tú vas a ver que el siguiente mes trabajan como hormiguitas, tic, 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 parejito todo este proceso. Decimos que nosotros aprendemos con la lección de tocarte la billetera para que recién entiendas. De esta manera hemos visto nosotros en muchos clientes que tocándole sus objetivos y estos objetivos afectan a su depósito de bonos, ahí es donde ponen rigidez en estos puntos. Otro de los errores comunes, las altas y bajas de manera manual. Como las áreas no están interconectadas, como las áreas de repente no sé cuándo ingresó el operario minero, el que va a Socavón, o de repente lo contratan en la unidad minera en Lima o en provincia donde nos encontremos en las oficinas principales, ni enterados estamos de que hubo una alta de trabajador. Entonces, aquí generan inconsistencia tan solo porque no hay conexión de las áreas, no hay conexión de la empresa. Otro de los puntos, las suspensiones perfectas e imperfectas no se consideran en la asistencia. El trabajador presentó en el campamento minero un descanso médico. El trabajador presentó un subsidio o ha pedido un permiso. Y nosotros desde la solución de asistencia ni enterados. Esto es porque trabajamos soluciones aisladas, que cada uno hace lo poquito que puede de manera aislada, va trabajando. Cuando ya por acá ya justifiqué, este sistema ni se entera. Soluciones aisladas. Un error muy común en muchas empresas. De repente, como decimos, en este momento voy a cubrir la asistencia, pero no sabemos que mañana más tarde no evaluamos que de repente solamente esta asistencia no está solucionando el problema. De repente necesitamos una solución en conjunto para que me controle y me calcule correctamente la nómina. Ya escuchamos a Juan Carlos cuáles son las condicionales, el IMM. No, de repente para muchos no era conocido. O de repente la bonificación nocturna la estabas calculando tipo el régimen general. Casuísticas que se presentan y que no es para nadie extrañarse de que de repente algunas empresas no lo están pagando y por desconocimiento del analista, por desconocimiento del usuario, generamos una multa laboral. Vamos a ver qué otros errores encontramos. Otro de los errores que vamos a encontrar son cálculos cerrados por no considerar los conceptos del régimen minero, los topes mínimos o máximos de acuerdo con el régimen minero. Para muchas empresas, el régimen minero es solamente marcas atípicas. Se olvidan de los mínimos, los topes. Ya vimos iniciando nada más. Juan Carlos lo mencionaba, cuáles son los factores que involucran. No controlar la entrega de documentos legales. Richard, es que como están en provincia no le puede entregar, como están en el campamento minero no le puede entregar. Bueno, cuando venga Sunafil le diremos, pues no, es que están lejos, no le puede entregar. ¿Qué nos dice la ley 1310? Que nos habilita la tecnología para centralizar estos procesos o entrega de documentos legales. Así que por ahí la ley ya nos da una facilidad, lo único que nos toca a nosotros es implementarle estas soluciones. Implementar soluciones que ahora todos los colaboradores como mínimo tienen un celular, y digo como mínimo porque algunos lo vamos a ver con 2, 3 celulares. Antiguamente esto era imposible, pero ahora ya se ve muy común. Entonces por ahí ya no podemos decir que no podemos entregarles sus boletas. Ahora las boletas digitales son como nuestro día a día, que ni bien llegue tu pago en automático, ¡ting!, suena el correo que ya te llegó tu boleta de pago para que puedas contrastar lo depositado contra lo pagado. Funcionalidades que ahora lo podemos hacer con la tecnología. Uno de los principales errores que la SUNAFIL siempre revisa, liquidación de beneficios sociales incompletos o mal calculados. Y justo a la pregunta que iba, y nos respondía Juan Carlos y nos decía, si tú tienes compensaciones que vas acumulando, cuando llegue la liquidación vas a tener que pagar con la sobretasa. A la sobretasa en el momento que ocurrió, al 25, 35, 100%, o de repente en este caso por sindicato haya sido modificada. Entonces hay que tener cuidado con todos estos puntos. Lo que se recomienda siempre es
Lo que vaya sucediendo en el momento deja pruebas fehacientes para que no tengas inconvenientes. La memoria es frágil, te vas a olvidar mañana, el colaborador se va a olvidar, te va a hacer una demanda tan solo porque dijo, no, todas esas horas tienes que pagármelo con la sobretasa del 100%. Imagínate, lo que era el 25-35 te presenta un caso al ministerio del 100%, el ministerio empieza a revisar y encuentra más cosas. Tan solo por no llevar un apunte, por no tener un acuerdo empleador-trabajador, por no tener procesos donde él me solicitó, aunque sea de manera manual, ya no utilizando la tecnología, sino de manera manual. Recordemos que todos estos procesos de solicitud de horas extras, compensación de horas, tiene que ser acuerdo empleador-trabajador. Hay que tenerlo presente. Y uno de los principales puntos, si no pago la nómina, no es porque no quiero, es porque no llegó a tiempo. ¿Qué me dice en este caso las declaraciones? Que al quinto día del mes siguiente tengo que pagar, que declarar sí o sí. Entonces, si no llego a los pagos, menos voy a llegar a las declaraciones. Entonces, por ahí tenemos unos errores frecuentes que nos generan tan solo una problemática que ya estamos viendo. Y esto, que no hablo de la problemática de cara al colaborador. ¿Cómo lo dejas al trabajador? Trabaja a altas horas de la noche, no tiene vida laboral, no tiene vida social, el trabajador ya parece un zombie, viene con los ojos rojos. Y si vemos de esa manera, recordemos la ley 1405, que nos dice, la ley de vacaciones, la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Imagínense, hasta el mismo ministerio ya estando leyes para que se pueda trabajar de esa manera y nosotros como empleador de repente al día de hoy ni lo implementamos. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado en estos aspectos. ¿Ok? A ver, permítanme. Y otro de los puntos es no entregar el asiento de la nómina en las fechas indicadas para el cierre contable. Claro, no pagué, no declaré PLAME, no declaré AFP, menos el asiento contable va a llegar y las provisiones ni hablemos porque ya no llegué con los pagos. Entonces, todo lo que involucra el no tener de repente áreas interconectadas, procesos automatizados, el cansancio del mismo colaborador, no cumplir con la fecha. Las jefaturas lo ven como que la marcación o el tema de pagos no es principal, sino es la producción del mineral, de que estén trabajando y todo es lo principal. No vemos que todo es un conjunto en este caso. ¿Cuáles son las buenas prácticas que les podemos ofrecer? Primero, vamos a tener entre las principales buenas prácticas es difundir de manera activa las fechas de corte. No se cansen, manden un WhatsApp, manden un correo o emítanlo. En una empresa escuché claramente que dijo, en la pandemia fue difícil la comunicación. ¿Qué hicieron? Hicieron como una señal de radio donde difundían mensajes, difundían las políticas, difundían cuáles eran los reglamentos internos, que lo tenían como un parlantito para que todos vayan escuchando cuando vayan cruzando y así se vayan acordando de todo el proceso interno. Y ahí se mandaban saludos entre áreas, buenas prácticas que se implementaron mediante la pandemia. Recuerden que el sector minero fue uno de los sectores que eran más vulnerables a este proceso porque los guardaban por 30 días, 15 días, 20 días, entonces no sabían qué pasaba, de repente querían saber si ya salimos de pandemia o no. Por estos medios lo difundían. Y de esta forma, buscar difundir de esa forma. No solamente por un radio, de repente muchos dirán, una señal abierta, hay que difundirlo, bueno, me va a costar. Hagámoslo con un correo, abramos un WhatsApp, ahí mandemos para toda nuestra empresa un WhatsApp donde solamente los administradores puedan trabajarlo o enviarlo. Recuerden que ahora la tecnología está en la palma de la mano de cada uno de nosotros. Capacitar a los jefes y supervisores sobre los flujos de aprobaciones, los tiempos, las fechas, que de ellos dependemos mucho este proceso. Si ellos, los encargados de minera, los residentes mineros, no hacen sus procesos de acorde a lo que tenemos en el que cumplir con las fechas, esto va a ser imposible. Desde la sede principal ya lo tienen automatizado, controlado con lo último en la tecnología, así como que maneja un Ferrari y el conductor no sabe ni manejar ni un auto. En este caso yo tendría lo mismo. Por más tecnología que yo pueda tener, no voy a poder tener si es que estas jefaturas o encargados de administrar el mina no lo tienen controlado el proceso. Uno de los principales procesos que les va a ayudar, como si estuviera conversando frente a frente los colaboradores, es que automaticen sus procesos de solicitudes y aprobaciones en línea. Esto les va a ayudar que el tiempo que se demora el colaborador desde registrar su solicitud con fechas, que busque la firma de su gerente, que pase a uno, dos, cuántos aprobadores pueda tener y luego les entregue a ustedes, así esté de manera presencial, se está tomando entre una, dos, hasta 3 horas o hasta un poquito más.
Imagínense ese tiempo, ¿cómo lo revertimos con la automatización de procesos? El colaborador solicita, el jefe aprueba, ¡plic! Desde un celular, el supervisor, gerente y todos aprueban, y eso en automático, recursos humanos revisa, de acuerdo, clic, y conforme esas fechas que ingresó, ya no necesito registrar más. ¿Cuánto tiempo me tomé? 2 minutos, 5 minutos, vamos a hacer así ya pesimistas, me tomé 10 minutos. A ese nivel hemos logrado automatizar procesos que pueden demorar 1, 2, 3, 4 horas. Imagínense, multiplíquenlo por la cantidad de trabajadores que ustedes tienen en este momento. ¿Cuánto tiempo estarían automatizando ustedes si logran hacer eso? De esta manera, les ayuda la tecnología. Otro de los procesos, las marcaciones en línea. Hemos escuchado que ahora ya existen relojes biométricos, faciales. Durante la pandemia fueron los faciales o de retina, lo que fuera, ya tenemos marcadores. Richard, sí, pero desde allá que llegue la marcación acá es todo un tema. Les comento que ahora ya no es un tema. Ahora con la tecnología de relojes que se llama AWMS, nos permite que estos relojes lancen la marcación en línea a un servidor en línea y de esta manera ya lo podamos tener. Richard, en mi sede no hay internet. De vez en cuando bajo un punto minero y desde ahí tengo internet. Cuando llegues a este punto minero, conectas el internet y se disparan las marcas. Lo puedes hacer en automático. No, ya la tecnología ya no está pensada de repente solamente en las zonas donde hay acceso a internet, donde hay buen acceso a internet. Ahora está en zonas remotas, ya cuentas con relojes que puedes tener sin necesidad de estar conectados a corriente con UPS súper económicos, ya te permite hacer todo este trabajo. Entonces, la tecnología avanza junto con nosotros y el requerimiento que podamos tener cada uno de nosotros. Un punto adicional aquí es brindar un acceso web para el uso de un portal del colaborador. El colaborador necesita algo, él lo va a solicitar, él va a llenar su papeleta de vacaciones. ¿Qué tal si lo llena en línea? ¿Qué tal si ya nos envía y solamente con las aprobaciones ya se registra? Él nos está automatizando el proceso del registro. Con la tecnología podemos hacer que esto sea rápido y sencillo, sin tanto capacitación para el usuario final, solamente que él quiere su solicitud de vacaciones, quiere su permiso, sus horas extras, bríndale esos accesos para que ellos puedan automatizar toda esta información. Y lo principal, ¿no? Si ya tenemos la tecnología, lo recomendable es implementar un software integrado de recursos humanos que controle, miren, les soy transparente, como mínimo una nómina y una asistencia va a ser lo principal para que esto pueda avanzar. ¿Por qué motivo? Porque estos dos procesos caminan juntos. Muchas empresas dicen, no, la nómina por ahora. Yo les digo, y siendo transparente, la nómina y la asistencia son complementos. Si es que no está el uno, es como que he solucionado solamente el 50% de mi principal problema. Y en el sector minero, mucho más todavía. Entonces hay que tener presente eso. Y si hablamos de soluciones como ella, nosotros actualmente les podemos ofrecer una solución integrada pensando en todos estos puntos, desde la gestión de la nómina, gestión de asistencia, un portal de acceso al colaborador, un proceso de reclutamiento y selección de personal, gestión de talento y gestión de salud ocupacional. Son procesos que a ustedes les van a ayudar. Richard, yo solamente tengo un sistema en este momento aislado que trabaja. Ustedes mismos evalúen qué tanto les automatiza y qué tanto, con lo que yo les he informado, podrían lograr. Ahora, ¿qué beneficios lograría yo con estos procesos? Los beneficios que van a tener son cuantificables y rápidos de medir. Por ejemplo, reducción de tiempos. Les hablaba de repente que generar una papeleta les demora 1 hora, pongámosle más bajo, media hora por persona. Multipliquen por la cantidad de trabajadores que tienen. Y esto siendo optimistas, 30 minutos. ¿Qué tanto reduciría si es que yo le digo que fueran 5 minutos, 3 minutos por persona? Desde ya tienen una reducción de tiempos. Al área de recursos humanos ya no tuvo que estar llenando papeletas o llenándose de falla enormes para tener un registro de una solicitud de vacaciones. Y mañana más tarde le preguntan, ¿la papeleta la guardaste? Un limbo en su cabeza y dice, ¿la guardé, la archivé, no la archivé? Ahí viene una de las preguntas. Y en este caso con la tecnología ya no necesitamos ni archivar nada porque ya lo tenemos. Otro de los puntos. La experiencia de un proveedor les va a ayudar justamente en estas buenas prácticas. ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a obtener? Es uno de los puntos principales que ustedes tienen que evaluar cuando evalúen una solución de recursos humanos. Otro de los puntos. Automatización de procesos. Si yo proceso mi nómina en este momento, desencadeno mis provisiones que ya van acumulando para la contabilidad.
acumulo para su CTS, para su gratificación y para sus vacaciones, y en caso mañana cese, su liquidación de beneficios sociales. ¿Qué significa? Que ejecuté un proceso y ya desencadenó todo en interno. ¿Cuánto tiempo me automatizó? Posiblemente hasta 2, 3, 4 días. Mañana viene la CTS, la gratis que tengo que pagarla, solamente es procesar, depositar y listo. A ese nivel de automatización de procesos pueden lograr con nuestras soluciones. Otro de los puntos que van a tener, descentralizar los documentos legales. Mediante el acceso móvil, el acceso web, sus colaboradores van a permitir que a ustedes lo que demanda imprimir boletas, que firme el gerente, que regresen las boletas, distribúyanla entre todas sus filiales, sedes o unidades mineras y luego regresen estos documentos. ¿Cuánto tiempo le toma? ¿Lo han medido? ¿Les ha tomado 10 días, 15 días, 20 días, el mes completo? Imagínense que yo les diga que en este momento ustedes procesen su nómina, así como manden imprimir, digan enviar al portal. 1000 trabajadores en cuestión de segundos. Con su firma digital, la firma del gerente, con el proceso de la firma del gerente, que vaya. Y cuando ellos digan, ya llegó mi pago, le llegó la alerta del banco y a la vez le llegó la alerta de que ya tiene un documento pendiente por revisar, lo pueda contrastar. Y cuando él clique en descargar boletas, ya le confirmó a ustedes el documento que sirve para el ministerio para presentarlo ante una fiscalización. De esa manera logramos tener procesos automatizados y en cuestión de segundos. Información en línea. El colaborador quiere ver su información, quiere ver sus vacaciones, quiere ver su boleta, quiere ver una solicitud de horas extras, lo que necesite, denle su información. Quiere ver su contrato, quiere ver su CV, quiere ver su historial de sueldos. Denle toda la información que la tenga en la palma de la mano y adicional se la comparten a su jefe inmediato por si acaso la necesite. De esa manera automatizamos procesos. Retorno de la inversión. Si reducimos tiempo, reducimos y descentralizamos procesos, estamos viendo que el retorno de la inversión es a corto plazo y sumamente rápido. Y lo que para muchas áreas les preocupa, las actualizaciones. Richard, mañana cambiarás una fila A, B, C, D. No te preocupes, las actualizaciones cuentan porque las soluciones no se pueden quedar en el tiempo, sino que vienen incluyendo todas sus actualizaciones legales. Y principalmente que las soluciones tengan y sean de acuerdo a ley, que trabajen con las bases de la legislación laboral peruana. Tener presente, no es lo mismo trabajar una solución con la legislación laboral peruana como base, a decir, regionalicé, adecué mi solución para trabajar con la legislación laboral peruana. Hay mucha diferencia. ¿Ok? Esta ha sido la presentación de mi parte. Les agradezco y mejor si tienen alguna pregunta, duda, presto a poder atenderlos. En este momento Juan Carlos ya ha tenido que retirarse por un tema de una urgencia familiar, pero nos ha acompañado con el evento, así que no sé si quedan dudas, consultas. A ver, los voy leyendo por aquí. Permítanme un segundo. Creo que no hay dudas o consultas. Si no hubieran dudas o consultas, de igual manera agradecerles el tiempo y nos disculpan si nos hemos excedido un poquito más de lo normal. A ver, creo que por acá hay una. Richard, sí. Emilio Palacios pregunta, ¿cómo se registra la asistencia del 14%? ¿Cómo se registra la asistencia? Emilio, es tan sencillo como que en este momento tú me dijeras, Richard, tu turno va a ser de lunes a viernes de 9 a 6. Richard, tan sencillo. ¿Y cómo es eso? Tú me vas a asignar, yo previamente he creado un horario que signifique que yo voy a trabajar las 2 primeras semanas, las voy a trabajar, la tercera semana le digo que se va a ir de descanso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Una regla para que el sistema tenga una regla de rotación, lo que se llaman marcas atípicas, y lo que dice el sistema es, cuando yo te asigne, la primera semana vas a estar laborando, la segunda semana laborando, la tercera semana de descanso, y la cuarta semana, Richard, vuelve a ser cíclico. Regresa primera, segunda, descanso. Trabajo, trabajo, descanso. De esa manera es tan sencillo controlarlo con el sistema. Richard, ¿y si el trabajador no llegó al séptimo día o al octavo día que le tocaba laborar, sino al noveno día? No te preocupes, reasígnale el horario y el sistema ya sabe el proceso cíclico. Para eso se llaman marcas atípicas. De esa manera el sistema controla esta lógica. ¿Quedó claro, Emilio, por ahí? Richard, otra pregunta. Martín Vera nos consulta, ¿los feriados regularmente se compensan en la jornada típica? ¿En el caso de los nuevos feriados deben pagarse? Depende, Martín, porque recordemos, tú dices claramente que los feriados regularmente se compensan en la jornada típica. En el caso de los nuevos feriados, hablamos de feriados
para todo a nivel nacional, feriados regionales. Cual fuera el motivo de estos feriados, tú tienes el régimen atípico, tú ya has puesto una marca de qué fechas van a ser y cuándo van a ser sus descansos. De esta manera, el sistema también te va a permitir, si está en día de labor y es feriado, se pagará doble y su día de descanso se le pagará normal. En este caso va a depender mucho de cómo lo puedas trabajar o si existe algún acuerdo empleador-trabajador también. Otra consulta aquí de Juan Huertas. ¿Cómo se cargaría la información histórica? Mira, Juan, en nuestro caso, la información histórica se carga de todo un año y los meses actuales que vamos. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos el histórico para todos tus beneficios. Llámese, necesito un subsidio en este mes para mala suerte, inicio el proyecto y se cae un trabajador, se accidenta y necesito su subsidio, el sistema te controla toda esta data histórica. Y si fuera necesario cargar toda la historia de tu empresa, estamos prestos también a cargar toda esta información en el sistema. Otra pregunta de Emilio Palacios. ¿Y el sistema automáticamente le calcula sus días acumulados? O sea, si trabaja 14 días y gano 7 días, pero no gozo los 7, sino 6, entonces para el siguiente mes él tendría a favor un día. ¿Eso lo calcula automáticamente? Va a depender del horario, cómo le asignemos, Emilio, en este caso. Por ejemplo, yo cuando trabajé 14 días ya le asigné un horario que tiene 7 días de descanso. Si él sigue marcando en sus 7 días de descanso, en el escenario 1, si él sigue marcando en ese mismo horario, él viene generando horas extras. Quiere decir pago al 100% porque está en su día de descanso. Adicional a ello, si tú me dices, Richard, no, yo quiero que esos 7 días se contabilicen como que luego de esos 7 días me genere un día más, hay que hacer un flag interno en el sistema para que contabilice un día más. Pero va a depender el escenario que planteemos. Para mí sería muy sencillo, 14 días de labor, 7 días de descanso. Estoy trabajando estos 7 días de descanso, lo voy a evaluar. Se lo pago al 100%, lo llevo a compensación y se lo reprogramo en los siguientes 7 y le doy un día más. Vamos a tener que analizar ese punto, pero eso ya depende con ustedes. Nos sentamos a verlo, cómo lo configuramos al sistema, pero nuestra solución está pensado, como te digo, depende del escenario, lo plasmamos en el sistema y te damos la solución. Una consulta adicional. ¿Esto figura dentro del proyecto o es aparte? Juan Huertas, Refiriéndose a la... Ajá. perfecto, la data histórica. Juan, en este caso te confirmamos que es parte de nuestro proyecto. Offices, lo que tienen estos largos años, 30 años en el mercado, te confirmo que todos estos proyectos han sido implementados por nosotros, así que está dentro del proyecto. Una última consulta. ¿El sistema le generaría un reporte de asistencia al cierre de mes para que sea firmado por el trabajador? Recuerda, Emilio, que por Ministerio de Trabajo yo tengo que tener un sustento que al trabajador le entregue su asistencia, ya sea de manera digital o física. Si quieres física, la firma. Si deseas digital, recuerda que con la tecnología o con la ley 1310 ya nos permite usar esa tecnología. Ambos escenarios los tendrías, ya sea por la tecnología o ya sea de manera física, lo imprimimos y le damos que lo firme. Eso es un reporte que se llama el reporte de Ministerio de Trabajo. Esas serían todas las preguntas por hoy, Rich. Listo, bueno, agradecerles a todos por las preguntas que nos han hecho. Igual, si quedan dudas, consultas, como les comento, en Office estamos prestos a atenderlo en el momento que ustedes lo requieran. Así que les dejo en pantalla mi correo, mi teléfono, o justamente nos pueden escribir a nuestra página web o a nuestro correo de info@offices.com.p y estamos prestos a atenderlos, a ayudarlos en el momento que lo requieran. ¿Ok? Agradecerles en esta oportunidad por participar. Les invitamos a pertenecer o a seguirnos en nuestras redes sociales y ahí van a encontrar también los próximos webinars que se vienen para los diferentes regímenes, para las diferentes soluciones o en casos que pudiéramos tener cambios legales o laborales, también los vamos a estar mencionando por ahí. ¿Ok? Muchas gracias con todos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.